8 de la mañana con 17 minutos y tenemos en la línea telefónica al diputado local Julio en Rementería del Puerto. ¿Qué tal, diputado? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ariadna? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte y saludar a todo el Igualmente. auditorio. Muchas gracias. Oiga, pues para platicar con usted sobre estas declaraciones que hizo el gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien pretende ahora modificar las propuestas a la ley del IPE, pues pretende deslindarse ahora de responsabilidades y obligar a los patrones a cubrir aportaciones que antes le correspondían al gobierno del estado y bueno, y también de quererse deshacer de bienes inmuebles como lo es el Estadio Luis Pirata Fuente para poder pagar la deuda que tiene con el IPE. Mira, Ariadna, lamentablemente lo que está sucediendo en Veracruz es terrible. Es terrible porque lo único que refleja estas que parecieran acciones aisladas, cuando las empezamos a concatenar unas con otras, nos damos cuenta que lo que está sucediendo es que el Estado está quebrado. El Estado es insolvente, el Estado le debe a muchísimas instituciones dinero que necesitan para funcionar, algunas tan importantes como la Universidad Veracruzana, al propio organismo electoral, desde luego al Instituto de Pensiones, a los maestros, en fin, y de respecto, desde luego, a esta intención, pues de lo único que habla es al tratar o intentar pagar una reserva o cubrir una reserva técnica de un instituto de pensiones como el de Veracruz, con precisamente pues inmuebles del Estado, pues no habla más que de una total y absoluta insolvencia. Esa reserva técnica debiera ser un fondo líquido que pudiera precisamente funcionar como reserva. ¿Cómo podríamos explicar al auditorio, cómo podría entender el auditorio que de repente el IPE necesitara un recurso de una reserva que para eso tiene, que tiene para garantizar su supervivencia en el futuro, pues que lo pretendan hacer con inmuebles? Tampoco es cierto que todas las administraciones han ido acrecentando, porque el patrimonio del IPE hoy es menor que el que era antes. Hay que recordar que, por ejemplo, los cines del Estado, que en algún momento fueron del IPE, ya no lo son, y así algunos otros inmuebles se han ido desprendiendo de ellos, como era lo lógico, porque el Instituto de Pensiones no necesita inmuebles, lo que necesita es recursos líquidos para poder garantizar precisamente la existencia de ese fondo. Seguramente ese fondo técnico ya tampoco existe en la realidad. Es un fideicomiso que se mantiene en absoluto secreto y que estoy seguro ya no debe tener el saldo suficiente, y por ello, bueno, se reclama precisamente la entrega para poder aumentar el patrimonio, sí, el patrimonio, pero al IPE el tener inmuebles no es lo que necesita, no es lo que realmente le conviene. Lo que le conviene es tener estos fondos líquidos a disposición precisamente de la institución. Y cuando hablamos precisamente de la reforma que te mandó el día de ayer, que se dio entrada al Congreso, pues de eso habla, además del IPE, pues de lastimar precisamente a otras instituciones a las que pareciera que el gobierno del Estado quisiera vengarse por los actos públicos que ha hecho ahora de las deudas que tiene el gobierno con ellas. Me refiero específicamente a la Universidad Veracruzana. Sí. La Universidad Veracruzana ha venido reclamando un pago y al día de ayer se dio entrada a una reforma al artículo 98 en donde se pretende deslindarse de la responsabilidad que tiene el Estado que de manera solidaria tendría que pagar precisamente las cuotas o los importes que tendría que dar al IPE por parte de los patrones. Esto es, en otras palabras, ahora la Universidad Veracruzana tendría que pagar al IPE lo que le correspondía hasta ahora por ley precisamente al Estado en nombre de la propia universidad. O Lo sea que que todo estamos lo que le debe actualmente el gobierno del estado a la UV ya lo tendría que pagar la Universidad Veracruzana, aún así sea de tiempo atrás, o sea, ¿sería No, retroactiva? seguramente no creo que pueda ser retroactiva. Estamos apenas estudiando la iniciativa, no creo que sea retroactivo porque no podría ser esto Ujú. retroactivo, según nuestro parecer, pero desde luego en el futuro estamos hablando de que ya todo tenga que correr por parte de la Universidad Veracruzana. Si de por sí, Ariadna, auditorio, el, el escenario para la Universidad Veracruzana no se ve nada halagüeño, pues es porque no se le entregan los recursos a tiempo, porque tiene muchas necesidades, porque además, no solamente con el presupuesto que tiene, debería de tener más para investigación, para tener más apertura, para no dejar afuera a ningún estudiante que quiera aspirar a esta pues digamos que, bueno, aspiración legítima de cualquier ciudadano de acceder a mayores conocimientos de manera gratuita, y que miles se quedan en el camino porque no tienen precisamente la posibilidad de admitirlos, y esto tiene que ver mucho con los recursos. Pues imagínate si ahora que no le alcanza para su buen funcionamiento o digamos para el óptimo funcionamiento,
pues imagínate si ahora van a tener que pagar además cosas que antes o hasta ahora le correspondían al Estado. Así es. Parecía esto una venganza, una vendetta por haber exhibido al gobierno. Mira, hoy me entero de una nota a nivel nacional, porque también todo eso tiene que ver al final con la falta de recursos. ¿Y de dónde viene esta falta de recursos? No es porque el Estado no haya recibido el recurso, no es porque el Estado haya tenido gastos extraordinarios, no. El Estado ha tenido los mismos gastos que se habían programado y el Estado ha tenido los mismos ingresos que se habían programado. ¿Qué pasó? Que los recursos fueron desviados. Y ahí está la declaración que hacen un noticiero nacional, precisamente en una estación de radio también, ante el periodista Carlos Loret, el propio auditor de la Federación, en donde dice que el Veracruz es el peor estado, que se ha reunido en repetidas ocasiones con el gobernador del estado y que este nunca ha cumplido los compromisos, en donde habla de que es el que funciona peor, que la deuda que tiene el estado por comprobar de recursos desviados equivale a la de 16 estados del país juntos. Esto lo dice el auditor, no es algo que digo yo, lo dice hoy en esa entrevista. Entonces me parece a mí que esto habla y explica por sí solo pues lo que está pasando con la Universidad Veracruzana, lo que está pasando con el OPLE, lo que está pasando con el IPE, que no le pueden pagar a los pensionados y jubilados a tiempo, lo que pasa con los maestros, lo que pasa ahora también, lo decía el Tribunal Superior de Justicia, ya es una vergüenza y verdad un escándalo que también ellos, y bueno, lo que pasa con tanto empresario que ha sido lastimado en la economía de sus negocios, precisamente porque no se lo han pagado. Ahí están las declaraciones que está haciendo precisamente el diputado Agüeda hace unos días en el Congreso, donde le reclamaba al Estado que le pagara a los empresarios, que estaba matando las fuentes de empleo. Y tampoco se vale, porque en un acto de campaña, permíteme que así lo diga, Ariadna, que se venga a decir por algunos de los precandidatos que van a exigirle a la Auditoría Superior de la Federación que cumpla, investigue y pague las consecuencias. La Auditoría Superior de la Federación, déjame decirte, Ariadna Auditorio, que ha hecho su trabajo y lo ha hecho bien. El problema no ha sido la Auditoría Superior de la Federación, el problema ha sido de quienes en el estado de Veracruz, los que están en el gobierno de Veracruz, no han querido, no han podido cumplir, no han logrado demostrar qué han hecho con el recurso. En la entrevista a la que me refiero, el propio auditor llega a decir, dice, a mí por lo menos, si no lo ocuparon en lo que debían ocupar, lo que me demuestren en qué lo ocuparon. Y entonces el periodista dice, bueno, ni eso le han hecho. Dice, no, ni siquiera me han podido demostrar en qué ha sido ocupado. Eso es gravísimo, que lo diga el auditor. O sea, no es el auditor el que tiene que hacer bien su chamba, ni al que hay que exigirle. Al que hay que exigirle es al gobierno de Veracruz, al PRI que está en el gobierno de Veracruz, para que realmente haga las cosas a favor de los veracruzanos. El tema no es solamente un caso aislado, no es entregarle patrimonio al IPE del Estado, no es entregarle el dinero que le debe a la universidad, el asunto es de estructura financiera, en donde el Estado pareciera que está reventado. Bueno, pues es preocupante la situación con todo esto que nos ha dicho, todo lo que está sucediendo aquí en el estado de Veracruz y más con lo que comentó, bueno, la Universidad Veracruzana en este caso estaría en riesgo la educación pública y gratuita para Claro. los jóvenes veracruzanos. Así es, exactamente, Ariana. Ese es el riesgo que tenemos. Además de otras muchas cosas, la apuesta por la educación debe ser de las primeras o de las principales prioridades de este gobierno y de cualquiera. Y aquí lo que pareciera es, bueno, hay un desdén total por ello y se pone en Eso ya lo riesgo dijo. justamente, como tú lo dices, la gratuidad de la educación superior en el Estado. Perfecto. Pues muchas gracias, diputado, por haber recibido nuestra llamada y por supuesto por haber compartido toda esta información con nosotros. Al contrario, Ariana, muchas gracias a ti, muchas gracias al auditorio por escucharnos y bueno, pues ojalá este asunto se pueda componer en el futuro por el bien de todos los que vivimos en este estado. Gracias, que tenga buen día. 8 de la mañana con 26 minutos. Nos vamos a una